Gloria a Dios, hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres valientes. Y qué alegría me da, amados, de que lo que Dios está haciendo con el pueblo. Díganme una cosa. ¿Quiénes miraron el video de nuestros inicios? Cuando esto estaba todo derrumbado, que se vieron. Ese video se había subido al grupo para que ustedes vieran que esto era como tipo un supermercado, todo derribado y todo destruido. Entonces, cuando yo desafié a los hermanos porque necesitábamos un lugar, gracias que nadie me dijo, esto es una locura. Me apoyaron y vieron cómo hasta los niños lijaban puertas. Ahora, ¿por qué quiero decirles esto? Porque Dios guía, Dios habla, Dios siempre va a respaldar aquello que nosotros lo hacemos bajo la voluntad del Señor. Entonces, aquellos han visto, los que estamos acá en estos 2 años y pico, saben que comenzamos ¿con qué? ¿Con sillas de qué? De plástico. Y no habían sillas y se tuvieron que comprar más. Y no habían los mismos modelos, se cambiaron por otros. ¿Qué pasó? Empezamos a hacer tantos que las sillas nos daban, ¿verdad? Y decimos gloria a Dios. Y quiero darles este testimonio antes de empezar. ¿Por qué? Porque nosotros orábamos por 50 almas el año pasado. Y el año pasado terminó el año con más. Entonces llegó un momento que se acuerdan que se llenaba tanto acá que no había casi lugar. Pero ¿cuál era el tema? Había muchos hermanos que no tenían trabajo. Y tuvimos que batallar y orar y gracias a todo el pueblo por orar unos por otros. ¿Se acuerdan que había escasez? Pero Dios nos probó. ¿Y qué hizo el Señor? Empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir. Y la gente empezó a conseguir ¿qué? Trabajo. Y empezaron a creerle ¿a quién? A Dios. Entonces saben que hoy estoy muy feliz porque parece que somos pocos, pero nos olvidamos de algo tan importante, que muchos de los que no se podían congregar porque estaban trabajando, están viniendo de mañana. Entonces, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? Vamos a creerle a Dios que Él tiene aquello que nos ha dicho para darnos a cada uno. Yo los desafío en creerle a Dios, en escuchar cuando Dios nos habla, para entender, amados, que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, siempre va a ser de bendición. Entonces estos lugares van a quedar para otros que van a venir, que necesitan que los ayudemos a aumentar su fe, ¿verdad? Porque el tema es que debemos aumentar nuestra fe. Entonces, quiero invitarlos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante, pero voy a dividir en algunos versículos. ¿Por qué? Porque quiero detenerme en el mensaje y en lo que el Señor quiere en cada versículo. Primero que nada, quiero que ustedes puedan entender que nuestra fe es la que mueve montañas, nuestra fe es la que nos va a sostener, nuestra fe, aunque venga el tornado más grande, va a ser nuestra fe la que nos va a sostener, ¿verdad? Pero ¿qué sucede hoy en día? Aquellos que tenemos más años en el Evangelio, nos damos cuenta que hay una generación tan ruidosa, lleno de celulares, la tecnología. Y si no aprendemos, nos quedamos estancados, ¿verdad? Pero tenemos, jóvenes, que usarla bien, porque si no la usamos bien, perdemos el tiempo y perdemos la comunión con Dios, porque las redes están, amados, para empezar a descuidarnos de lo que es el Señor. Nos olvidamos hasta de leer la Biblia y pensamos, yo siempre digo, ustedes me ven con esto acá, pero yo ando con mi Biblia para todos lados. Esto me ayuda porque uno lo puede marcar con colores, y que cuando uno está predicando y tratando de que Dios me vaya dirigiendo, entonces esto es más práctico. Pero me van a ver siempre con el papelito y la Biblia, porque yo creo que eso no lo cambia nadie. Gloria a Dios, hermano. Ustedes los míos, entonces. Yo no estoy diciendo que es pecado usar Biblia. A ver, no estoy diciendo que es pecado usar la Biblia del celular. Gloria a Dios, hermana, otra más que tiene Biblia. Pero hay momentos, amado, que nosotros necesitamos conocernos los libros de la Biblia. ¿Para qué lado vamos cuando me dicen un libro? ¿Para Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento? ¿Para dónde vamos? Porque el discipulado no lo quita nadie.
Y algo que siempre les digo acá es, la palabra del Señor decía en Oseas 4:6, el pueblo se muere, perece, ¿por falta de qué? De conocimiento. Tú conoces Biblia, nadie te va a engañar. Tú conoces Biblia, no se levantará ningún profeta a engañarte. Porque tú conoces y porque tú escuchas la voz de Dios. Entonces, en este tiempo que estamos tan desbordados de cosas, nos empezamos a olvidar de que nosotros tenemos que ser guiados por el Señor, guiados por la voz del Señor. Entonces, hoy quiero hablarles, amados hermanos, y hacerles una pregunta. ¿Estamos listos para escuchar la voz de Dios? ¿Estamos listos? ¿Sabemos diferenciar cuando Dios me habla? Gloria a Dios. Tenemos que saber diferenciar cuando es Dios el que me habla y cuando soy yo mismo, que quiero cosas que Dios no está diciendo. Entonces, por eso quiero y traerles esta palabra. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 7, dice así. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Amén. Pero acá me detengo. No cierren la Biblia porque vamos a seguir leyendo estos versículos. Sí, entonces, vuelvo a decir, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Dice que Samuel no había conocido a quién. ¿Verdad? Ahora, ¿quién era Samuel? Samuel fue el hijo de aquella mujer Ana que estaba llorando en el templo porque no podía tener hijos. Estaba tan desbordada en su dolor, en su sufrimiento, que le clamaba a Dios por un milagro. Ese milagro era quedar embarazada. Pero ¿por qué les digo esto, amados? Porque yo he enseñado que hay 3 niveles de la oración. Hay la oración natural, la oración almática, esa oración con dolor. Esa mujer estaba con dolor. Esa mujer estaba con dolor, clamaba por su milagro. Pero fue de tal manera que ella oraba por su milagro que dice que hasta el sacerdote pensó que estaba embriagada, porque realmente tenía esa humillación delante del Señor, clamándole. Pero cuando ella le clama a Dios por su milagro, ella promete, si queda embarazada, ella iba a traer su hijo al templo. ¿Bien? Pero ahora, ese Samuel de esa historia, que su mamá con tanto amor crió a ese niño hasta una determinada edad y lo trae al templo. Escuchen lo que voy a decirles. Escuchen. Elí era el sacerdote con mayor autoridad en ese tiempo. Mayor autoridad espiritual. Elí, era el mentor de este muchacho. Y la palabra, no lo vamos a leer, pero yo se la voy a referir, que en 1 Samuel capítulo 2, o sea, el capítulo anterior al que estamos leyendo, amados, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ministraba en la iglesia, pero decía que no conocía al Señor. Entonces venir a la iglesia, ocupar un lugar en la iglesia, trabajar en la iglesia, no te hace conocer al Señor. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque dice la palabra que Jehová le había sido, que Jehová a uno le había sido revelado. Cada uno de nosotros tenemos que luchar cada día para conocer a Dios y tener la revelación, para no, amados, equivocarnos en nuestro caminar diario. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Tenemos la mal costumbre como seres humanos de culpar al otro lo que me pasa. Y miren qué pasaba acá. Este muchacho Samuel se estaba educando en el templo bajo la cobertura de Elí. Pero Elí era un buen sacerdote espiritual hasta que permitió que sus 2 hijos varones desordenaran el templo. De tal manera que esos 2 hijos de Elí, que eran sacerdotes, vivían corrupción. La palabra dice, por eso les invito a que ustedes después tranquilamente en su casa lean 1 Samuel capítulo 2 para orientarse en lo que estoy hablando. Estos hombres, estos líderes, robaban las ofrendas al Señor. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso lo dice la palabra. En 1 Samuel 2, versículo 22, dice que se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, amados. Y lo más triste es que Elí
Primera de Samuel 2:29 dice que el Señor lo reprende a Elí y le dice, honraste a tus hijos más que a mí. ¿Por qué? Porque Elí era un sacerdote, pero no tenía disciplina. Entonces acá quiero decirles a ustedes, amados, y quiero que ustedes me entiendan en esta historia, ¿quién era el líder mayor? Elí. ¿Quién dirigía el templo? Elí, con sus 2 hijos y Samuel. Samuel no se contagió con los hijos de Elí. ¿Me están entendiendo? Entonces no puedo culparle al otro por lo malo que hago, porque hay un libre albedrío. Entonces, si tú te equivocaste y si tú obraste y tomaste una mala decisión, nadie te contagió. Te lo buscaste tú solito. Entonces, ¿qué pasa acá? Estaban en el templo, servían a Dios, pero no conocían al Dios verdadero. Samuel no se contaminó con esos hijos de Elí. Pero había un problema acá, y es lo que nos muestra la palabra, que eran religiosos. Estaban en el templo, pero no conocían a Dios, no conocían la voz de Dios. Vamos al versículo 8. Seguimos en 1 de Samuel capítulo 3. Dice así: Jehová pues llama la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando al joven. Amén. ¿Cuántas veces el Señor lo llamó? 3. ¿Él escuchó la voz de Dios? No. Amados, el Señor nos habla siempre. El problema es que estamos tan rodeados de tanta tecnología que en vez de ser de bendición nos aleja de Dios. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Dios había llamado 3 veces a Samuel y en todas las ocasiones él pensó que lo llamaba Elí. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y acá quiero detenerme a nuestra vida espiritual. Juan, capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo diría, amén, gloria a Dios. Amados, Samuel era una oveja, pero no conocía la voz de Dios. ¿A quién iba a seguir? ¿A quién iba a seguir? Entonces, ¿por qué yo digo que tenemos que tener conocimiento de la palabra? Tenemos que tener conocimiento de la palabra para buscar la voz de Dios, para reconocer cuando Dios nos habla. Jamás Dios va a hablarnos en algo que sea para maldecir nuestras vidas. ¿Saben cuál es el problema del ser humano? Que nosotros queremos que Dios nos hable lo que nosotros queremos escuchar. Y a veces el Señor nos está exhortando y nosotros decimos, esa palabra y esa prédica fue para el hermano, para la hermana, para el fulano, para el mengano, para el no sé qué. Para mí no es. Y ahí empezó los problemas. Porque si yo veo que la palabra para todo el mundo y no es para mí, falta que el Señor baje y me cachete. Entonces pasamos por la vida con tantos errores y tropezando siempre en lo mismo sin entender. Yo siempre les digo, cada palabra que yo traigo acá, Dios me trata con mi vida primero, para que no me deslice, para que no me equivoque, para que confíe en Él. ¿Entienden, gente? Porque después que estás acá, Dios te tiene que dar esa gracia y esa palabra justa para que le llegue a ustedes. O sea que hay que rumiarla, como dice la palabra. Hay que masticar la palabra. Hay que saber qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me está hablando. Pero cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces a veces yo digo, ay Dios mío, cuando me piden oración y vos estás orando, Dios dirige, Dios le habla, Dios no sé qué, y van y chocan con la misma piedra. Y yo digo, yo me enojo y somos 4. Un decir, ¿no? En mi casa, ¿cuántos somos? 4. Imagínense Dios mirándonos a todos nosotros y a todos los que estuvieron hoy de mañana, a todos los que están en las otras iglesias, a todos, pobre el Señor.
Nunca se pusieron a pensar que es nuestro Padre. Y Él dirá, ¿cómo mi hijo va a entender? ¿Cuándo mi hijo va a entender? ¿Cuándo mi hija? ¿Me entienden, amados? Pobre el Señor, ¿no? Y después Dios provoca y permite esos desiertos. Y nosotros decíamos, ay, pobrecita de mí, ¿por qué estoy pasando esto? Porque me lo merezco, gente. Porque no escuché la voz del Señor. El Señor siempre, siempre habla, siempre. No hay manera de que el Señor no nos hable. Cuando nosotros somos tan porfiados, pero tan porfiados, que no queremos escuchar lo que Dios tiene para decirnos, nosotros vamos a querer que el Señor hable a nuestra manera, a la hora que nosotros queremos. Entonces, ¿qué sucede si me despierto en la madrugada, me tomo la pastillita para dormir en pensar que tal vez Dios me despertó porque quiere que me ponga a orar, porque Él me quiere alentar de algo o fortalecerme? Porque cuántos testimonios yo he escuchado de hermanos que dicen que se despertaban en la madrugada varios días seguidos. Se despertaban, se ponían a orar. ¿Y saben lo que hizo el Señor después? Era para darle fortaleza. Gente, para darle fortaleza. La persona no entendía qué era. Y era para darle fortaleza por una situación muy difícil que pasaron. Y eso Dios le estaba hablando, le estaba indicando. No es para quedarte con TikTok 4 o 5 de la mañana, es para ponerte a orar, a ver qué es lo que Dios quiere que haga en ese tiempo de agarrar la Biblia, empezar a buscar y escudriñar qué es lo que Dios quiere decirme. Pero mire, como siempre tiene que aparecer, porque la Biblia es preciosa y siempre hay un mensaje para todos nosotros. En Primera de Reyes, capítulo 19, yo me voy a estar refiriendo al versículo 11 y 12, pero voy a leer solo el final del 12. Pero a lo que yo quiero que ustedes sepan esto. El profeta Elías esperaba oír la voz de Dios. Le estoy diciendo que él esperaba, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. El profeta Elías esperaba oír la voz de Dios. Pero si ustedes leen la palabra, él primero pensó que vendría como un viento recio. No fue el Señor. Él esperaba que apareciera un terremoto. No fue el Señor. Él esperaba fuego. Tampoco le habló el Señor. Y al final del versículo 12, miren cómo le habló el Señor. Un silbo apacible y delicado. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la voz si estamos todo el día bombardeados de ruido? ¿Cómo hacemos? Porque el Señor acá vino delicadamente. Significa que tenemos que tomar tiempo. El Señor no impone, no viene con fuerza. El Señor no te grita, amados. Él te habla como a Él le parece que tú tienes que escuchar. Cómo el Señor te habla a través de un sueño, de una visión, de una palabra, hasta de una alabanza. El problema es ¿en qué momento te va a hablar si estás totalmente distraído? ¿En qué momento? Porque si estuviéramos conectados con Dios, amado, no caemos en las garras del enemigo escuchando cualquier cosa en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube habrán muchísimas prédicas, muchísimas y muy buenas, pero muchas que es manipulación. Entonces, cuando yo aprendo a escuchar la voz de Dios, lo primero que tengo que hacer, cuando tengo el conocimiento de entender, corran a agarrar un lápiz y una lapicera, anotar esos pasajes bíblicos que nos salgan que lo sacan del contexto. No se dejen engañar. Aquella palabra que sale del contexto no viene de Dios, gente. Te guste o no te guste, la palabra es vida. Y la palabra es verdad. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestras vidas? ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué es lo que impide que yo pueda escuchar la voz de Dios? El ruido que nos rodea nos desenfoca de escuchar. El ruido que nos rodea nos desenfoca. Pero hay 3 pasos que son aquellas cosas que nos van a desenfocar y parten todas de nosotros. La primera es el pecado.
el pecado te aparta de Dios. En el libro de Isaías 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Tus iniquidades, mis iniquidades, nos apartan del mensaje real de Dios, de la voz de Dios. Ahora, tú no estás en pecado. Para la gloria de Dios no estamos en pecado. La segunda es la distracción. ¿Por qué? Porque estamos tan rodeados, amados, de situaciones que terminamos siendo como Marta, afanada. Lucas capítulo 10, versículo 40. Estaba Jesús en la casa y Marta estaba afanada. Y María dice que escuchaba a Jesús y Marta estaba revoloteando dentro de la casa, limpiando, cocinando. Así somos muchas veces. Y el Señor quiere hablarnos y nosotros estamos tan distraídos que no nos damos cuenta. Yo una de las cosas que siempre digo es, el Señor me va hablando de diferentes maneras. Entonces, si yo escucho algo, si yo escucho algo o me viene, a veces en este caso, en esta semana yo sentía, Samuel, Samuel, Samuel. Entonces, en otro momento me dio otra cosa, otra palabra, que estaba ahí orando. Entonces, el que conoce, ya sabe, por algo me estaba mandando Samuel, Samuel, Samuel. No me habla el Señor, no me da el pasaje, me voy a la palabra. El otro día me hablaba del hábito. Entonces me puse a buscar pasajes bíblicos que decían sobre el hábito, qué estaba pasando, qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces, ¿qué pasa? Yo termino con 2, 3 mensajes y después oro y le pido al Señor que me diga cuál es el mensaje para nosotros hoy. Entonces, fíjense si yo estuviera totalmente distraída. No escucharía cuando el Señor me dice algo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Cómo estamos? Y el tercero es el orgullo. Un corazón autosuficiente no oye la voz de Dios. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, amados. Fíjense en lo siguiente. Siempre yo les digo cuando tenemos las reuniones por Zoom, ¿qué les digo? El seminario no te hace un cristiano. Pero si yo no entendiera que yo necesito de la presencia del Espíritu Santo, yo no podría estar acá, gente. ¿Por qué? Porque una cosa es ir a un seminario, aprenderte, estudiar, tener el diploma, que estoy diciendo que es lo correcto. Pero a la hora de predicar necesito seminario y presencia. El seguimiento, la guía ¿de quién? De Dios. Porque si no, amado, los profesores de literatura, ustedes saben que muchas veces leen la Biblia. ¿Saben? Que los profesores me decían que los que estaban haciendo el IPA, leían la Biblia. Pero eso lo toman como un libro más, conocimiento. Pero nosotros es inspiración, es palabra. ¿Qué está pasando entonces? Porque no la vivo. Ahora, ¿qué sucede acá? En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea que no habló algunas veces. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y si siguen leyendo dice: nos ha hablado por el Hijo. Pero el Señor siempre, Dios siempre habló. Como el pueblo no escuchaba, promete un Mesías y lo cumple. Viene el Mesías y el Mesías le hablaba. El Mesías hablaba al pueblo y el pueblo no entendía porque le faltaba discernimiento espiritual. No estaban conociendo y escuchando la voz de Jesús. En Marcos capítulo 4, versículo 19 dice: los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios. Entran y ahogan la palabra de Dios. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de no caer en ese error. Y quiero detenerme en el Salmo 46:10. Dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos en el hebreo significa dejad de forzaros, soltar la mano, rendid. Eso significa en el hebreo. Pero en este pasaje, estén quietos. En este salmo, estén quietos. Está dando una orden el Señor, que tienen que estar quietos, no afanados. Pero si ustedes siguen leyendo, dice: conoced que yo soy Dios.
Entonces, para conocer que el Señor está ahí, yo tengo que tener una experiencia íntima con Él. Deja de intentar controlar todo y deja que Dios dirija tu vida. Que el Señor sea ese capitán de tu vida. Que el Señor pueda dirigirte, que el Señor pueda. Pero el Señor está ahí siempre. El problema es si yo estoy dispuesta a escuchar. ¿Qué sucede? ¿Qué consecuencias hay cuando yo no escucho? ¿Qué consecuencias hay cuando yo no escucho? Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Es duro lo que les voy a leer, pero el Señor lo dijo. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando vamos a Hechos 19, 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Cuidado con esto, amados. ¿Por qué? Porque sí. Nosotros no somos verdaderos hijos de Dios, si nosotros no somos verdaderos cristianos, si nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios, cuando lleguemos frente a situaciones difíciles, el propio Satanás te va a decir, ¿quién sos tú para echarme? ¿Quién sos tú? La palabra dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Si nosotros no somos hijos de Dios y no escuchamos la palabra de Dios y la voz de Dios, gente, nosotros no estamos en la luz, no se engañen. No van a tener autoridad absolutamente de nada. Esto es un tema de lucha constante. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar conocer la palabra. Yo tengo que escuchar la voz de Dios para guiarme, para dirigirme. Pero el problema es cómo estoy yo. Porque si dentro de mí estoy con tanta cosa que no dejo, tantos ruidos. Y acá cuando hablamos de ruido, gente, estamos hablando, hermanos, de lo que llevo dentro. La falta de perdón es uno de los grandes ruidos que no me va a dejar escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos manda a perdonar, a amarse unos a otros, ¿verdad? Eso es una de las cosas. La rabia, la ira, el griterío, todo eso son ruidos que me impiden entender la voz de Dios. Podrá hablarte cualquiera, menos la voz de Dios. Porque Dios escoge hijos para que realmente se esfuercen para ser hijos. Ahora, Dios te va a hablar de diferentes maneras. Te va a hablar a través del siervo, te va a hablar en un sueño. El Señor te va a hablar siempre. El Señor te va a inquietar siempre. El Señor siempre va a dirigir, hermanos. No hay manera que un hijo de Dios busque al Señor y no tenga la respuesta. Escuchen lo que les voy a decir. Tal vez ustedes dirán, ay, ella es dura. Yo les digo, si nosotros nos quebrantamos a los pies de Cristo y nos humillamos a los pies de Cristo, el Señor puede estar en silencio un tiempo porque te está probando. ¿Y saben qué nos prueba el Señor? Si vas a persistir en la oración creyendo en su palabra o te vas a poner a lamentarte y llorar lágrimas de cocodrilo. Porque un verdadero hijo somos nosotros. Dios nos escogió. La palabra dice que Él nos escogió del vientre de nuestras madres, amados. Ahora no importa si llegaste al Evangelio con 30, 40, 50 años, no importa. Jóvenes, si gloria a Dios que están ahora en la casa de Dios. No miren el pasado, miren de acá en adelante. No miren que papá y mamá no me trajeron el Evangelio, no importa eso. Lo vas a amar igual, pero vas a caminar rectamente de acá en adelante para cambiar tu situación de vida. Y hay veces que hay que sacudirse de donde venimos para decir esto en mi vida, ¿no? Entonces ahí está y comienzan los problemas cuando nosotros no entendemos, amados, que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Pero en grandes cosas que el Señor tiene para nosotros, una de las principales es que si yo vine a Cristo y acepté y hice el paso de fe, es porque si yo hice el paso de fe,
es porque me arrepentí de pecado, porque entendí que es creer en Él, porque voy a confiar en el Señor, porque voy a entregar mi vida al Señor. Ahora, yo hice el paso de fe porque me arrepentí. Entonces mi vida tiene que haber cambiado. Yo no creo en un paso de fe y que la persona siga con los mismos problemas. Un paso de fe trae arrepentimiento. Un paso de fe trae tiempo con Dios. Un paso de fe trae detenerme para decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? El mismo problema siempre detrás de un año y otro año no corre. Ahora, para ir terminando, ¿qué estamos escuchando nosotros hoy? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿O simplemente oímos y no lo asimilamos? Haz espacio, haz silencio, busca la voz de Dios. Es la única manera para poder decir, como dijo Samuel, habla, tu siervo oye. Todo lo que vamos a hacer en nuestras vidas y todo lo que vayamos a emprender en nuestras vidas tiene que estar ese tiempo con Dios. El Señor nos llama y nos quiere prevenir, nos quiere hablar, nos quiere alentar, nos quiere decir lo que sea y que el Señor nos dé discernimiento para abrir la puerta y decirle, Señor, aquí estoy, dime, aunque no me guste lo que Dios me dice. Porque muchas veces somos tan duros de servir que queremos escuchar lo que queremos nosotros resolver con nuestras vidas. Y no es así, no es así. Que el Señor abra nuestro entendimiento y los invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, en este momento te pido, Padre Celestial, que sea tu presencia sobre nuestras vidas.